Gracias, Rocío. Muy buenos días. Estamos en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Ayala Torre, donde se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la legisladora Mercedes Cabanillas Bustamante. Según la agenda, en la orden del día figuran las opiniones consultivas solicitadas a este grupo dictaminador, el informe sobre los alcances de la Ley 29.383 respecto a la asignación especial por alta función jurisdiccional a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. De igual forma, los predictámenes referidos a la instalación de mesas de transeúntes para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. La norma a modificar la Ley Orgánica de Elecciones, proyecto de ley, competencia para conocer demandas de amparo contra resoluciones judiciales, norma a modificar el Código Procesal Constitucional y proyectos de ley de renovación parcial de congresistas. La norma a modificar es el artículo 90 de la Constitución vigente, la del 93. También figura la designación del tercer integrante del grupo de trabajo encargado de la revisión de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados. Está en uso de la palabra la titular de la comisión. Escuchemos. El Congreso de la República, que es un libro memoria de la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, como era entonces, correspondiente al periodo 2001, 2002 y 2003. Y este documento, este texto, contiene todo lo avanzado en ese periodo sobre la reforma integral a la Constitución del 93. Es importante porque se señala el destino de cada uno de los artículos que fueron presentados y sustentados ante el Pleno en esa oportunidad y que mereció, en la mayoría de los casos, votación, con señalamiento de si fue votación positiva, alcanzó el porcentaje reglamentario para constituirse en una primera votación de reforma, o si no alcanzó, o si quedó pendiente de votación en los plenos de esa fecha. Hemos coordinado ya en privado con los señores congresistas una reunión de coordinación que tendremos alrededor de estos puntos. Debo también informar, señores congresistas, que se ha coordinado con la Comisión de Justicia para la presentación de la señorita defensora del pueblo, quien viene a sustentar el informe anual correspondiente al año 2008 y que será efectuado el próximo martes 6 de octubre en una sesión conjunta con la comisión referida, Justicia y Derechos Humanos. Esta reunión se va a llevar a cabo en la sala Raúl Porras Barrenechea. Ya se ha confirmado la presencia para tal efecto de la defensora del pueblo, la doctora Beatriz Merino. También debo informarles que obra en la documentación que tiene una carta del ciudadano Marco Guaco sobre presunto plagio que viéramos en una sesión anterior. El señor Guaco, quien denunciara este caso, ahora manifiesta mediante esta carta, recepcionada el 17 de septiembre, que se encuentra satisfecho por las excusas presentadas por un ex asesor de la comisión, dando por superado completamente el incidente. Si pudieran repartir, si es que no tuvieran... ya lo tienen, correcto. No sé si desean que se dé lectura a la carta, ¿no hay necesidad? Perfecto. Entonces, caso superado por la carta que envía este señor autor de una obra que fuera citada de repente incompletamente en un documento de la comisión durante el periodo anterior. Para terminar, también debo decirles que se solicitó y se obtuvo del Departamento de Comisiones el destaque del doctor José Oviedo, quien es lingüista, graduado en la Universidad Católica, con posgrado en Antropología por la Universidad Católica, para los efectos de hacer las revisiones finales de construcción y de redacción simplemente de nuestros documentos, porque son documentos públicos que deben estar exactamente o adecuadamente redactados. Esto no significa tocar temas de fondo, sino de forma, correspondientes a la redacción. Si algún congresista, tuviera algún pedido que formular, ofrezco la palabra, o informe, en todo caso, previo, correcto. Congresista Valle Riestra. Lo que
voy a informar, no está fuera de lugar en la Comisión de Constitución, porque somos el alma mater de la constitucionalidad parlamentaria. He recibido sistemáticamente quejas respecto a problemas de asilo, de lo que aparece como la burocracia de Torre Tagle es totalmente reacia a los asilos políticos y a los pedidos de refugio. Entonces, que no se trata de cualquier persona. Por ejemplo, ha ido a verme don Luis Alberto Valle, ex vicepresidente de la República y yerno de Hugo Banzer, que solicita refugio porque tiene procesos según los cuales se le persigue con orden de arresto en Bolivia. Han rechazado la petición. Pero yendo a Venezuela, si bien con el caso venezolano se logró el éxito de Manuel Rosales, en el que no hubo vacilación ni de la burocracia ni del gobierno, tenemos el caso del gobernador de Maracaibo. Tampoco le conceden el asilo ni se lo niegan, está en una posición límbica. Nixon Moreno, un joven estudiante universitario que protagonizó el caso singular de, estando en Caracas perseguido por la policía gubernamental, se refugió en la embajada del Vaticano, en la Nunciatura, que no forma parte del derecho de asilo hispanoamericano, porque el Vaticano y Europa es extraña estas convenciones. Como no se le concedió asilo de varios meses, el gobierno venezolano no tomaba ninguna determinación, se escapó y vino al Perú, y en el Perú tampoco se le da ni el asilo ni el refugio. Yo creo que esta es una cosa que debe tenerse, señora, presente, y en todo caso comunicarle a la Cancillería las palabras de protesta y de extrañeza que yo sostengo, porque al margen de lo que digan los textos internacionales, el presidente de la República ha sido un asilado. Ha sido un asilado en una embajada, ha sido un asilado en Colombia, ha sido un asilado en Francia. Yo he sido asilado, ahí en la Torre lo ha sido Luis Alberto Sánchez, Heisen, Cox. Hay una vieja tradición de los que hoy día están en el Poder Ejecutivo y que se está incumpliendo por un espíritu timorato ante Evo Morales y ante el presidente de Venezuela. Y yo creo que más allá de las cuestiones de Estado, es más importante defender los derechos humanos y las libertades como corresponde a una democracia. Así que, señora, le suplico que lo que yo digo se transcriba al Ministerio de Relaciones Exteriores como una actitud de protesta y de extrañeza de mi parte. Bien, así lo haremos, señor congresista. Solicitaremos un informe respecto a las situaciones que usted ha descrito puntualmente. Bien, si alguien más quiere hacer uso de la palabra para algún informe, si no... sí. Se nos ha entregado recién la carta del señor Marco Antonio Guaco Palomino. Se ha tomado conocimiento y el compromiso del señor o doctor Odar, no sé, Monzón Pedroso, es retirar los fundamentos que contienen el dictamen por la utilización sin autorización de los argumentos, en cuyo caso entonces ese dictamen queda absolutamente sin fundamento y por tanto tendrá que ser objeto de un nuevo debate. Doctor congresista Mayorga, no se preocupe usted por los temas de fondo que se están tratando, yo le alcanzaré a dar una información especial al respecto. Bien, vamos a saludar también a los doctores Carlos Mancilla Gardela, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, actual consejero; doctor Edmundo Peláez Bardales, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, actual consejero; doctor Maximiliano Cárdenas Díaz, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, actual consejero; y al ingeniero Francisco Delgado de la Flor, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, actual consejero, quienes comparten con nosotros esta sesión de la Comisión de Constitución. Pedidos. Si hubiese algún pedido, les ofrezco la palabra. Si no, abordamos ya el orden del día. En el primer punto del orden del día, señores congresistas, tienen ustedes un documento que contiene el informe solicitado por el congresista José Vega Antonio, presidente de la Comisión de Fiscalización, sobre los alcances de la Ley 29.383 respecto a la asignación especial por alta función jurisdiccional a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Si fuera tan gentil el señor asesor que nos lea las conclusiones del informe, porque ya los señores congresistas tienen el documento y las consideraciones son en todo caso extensas, solo el aspecto de las conclusiones. Conclusiones. Página 5 del documento. Por lo expuesto, en atención a la consulta formulada, página 5 del documento.
Por lo expuesto, en atención a la consulta formulada por el congresista José Vega Antonio, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso ha llegado a las siguientes conclusiones. 1. El objetivo de la primera disposición complementaria de la Ley número 29383 ha sido incluir, sin distinción alguna, a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en el grupo de altas autoridades a las que se otorga la asignación especial por alta función jurisdiccional. 2. La labor de los miembros del Consejo se encuentra relacionada con el funcionamiento del sistema de administración de justicia en el Perú, dado que realizan funciones materialmente judiciales, en tanto nombran, ratifican, así como aplican sanciones y destituyen a jueces y fiscales, es decir, a quienes ejercen función jurisdiccional en el país, lo que justifica que los integrantes del Consejo sean considerados como magistrados. 3. Remitir copia de la presente opinión consultiva al congresista José Vega Antonio. Bien, señores congresistas, este documento, cuya conclusión ha sido informada, se ha redactado tomando como referente la opinión alcanzada del Ministerio de Economía y Finanzas y del propio Consejo Nacional de la Magistratura, y responde a los términos de la consulta, que fueron los siguientes. Los alcances de la primera disposición complementaria de la Ley 29383 son aplicables a todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, si se considera que estos también ostentan la condición de magistrados. La Dirección, como he dicho, Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas podría incluir dentro del presupuesto de la previsión presupuestaria trimestral mensualizada a los señores consejeros, aplicando la citada norma 29383. Esta fue la materia de la consulta y les proponemos las conclusiones que ustedes han escuchado y abrimos el debate al respecto por si alguno de ustedes quisiera intervenir sobre la materia. Congresista Mauricio Mulder. Gracias, Presidenta. A mí me parece francamente increíble que la Comisión de Constitución del Congreso tenga que ser consultada por un parlamentario para que nos diga lo que dice la ley, porque un funcionario del Ministerio de Economía se le ocurre interpretar la ley de una manera distinta. Francamente, Presidenta, esto creo que más bien lo que debe merecer por parte de nuestra comisión es una denuncia contra ese funcionario ante el Ministerio Público y efectivamente también ante la Contraloría General de la República, para que asuma sus responsabilidades administrativas, porque entiendo que ni siquiera se trata del ministro, sino un funcionario de menor nivel que mediante un oficio ha interpretado una ley del Congreso que establece en forma clara y meridiana lo que este informe dice. De manera, señora Presidenta, que yo no creo que haya aquí materia de discusión. La ley está ahí. El que tenga un punto de vista distinto en lo que se refiere a lo que dice la ley, lo que tiene es su perfecto derecho a presentar un proyecto de ley para que el propio Parlamento lo modifique, pero lo que no puede hacerse es que un funcionario del Ministerio de Economía interprete la ley a su guisa y encima tome una determinación de esa índole, y creo que se van a tener que asumir responsabilidades, porque ese antecedente, señora Presidenta, no se puede permitir. Ya está bastante bueno de que el Parlamento siempre esté en sus prerrogativas retrocediendo. Esta es una ley, y lo mismo digo para cuando se tenga que discutir en el momento en el que usted lo estime pertinente, esta famosa sentencia del Tribunal Constitucional, que también obliga al Parlamento a que con plazos definidos de 6 meses legisle de un tal o cual sentido, ¿no? Es como que nosotros emitamos una ley y obliguemos al Tribunal Constitucional a que emita una sentencia en determinado cual sentido. Ese tipo de incompatibilidades constitucionales se están convirtiendo en algo común en nuestro país, señora Presidenta, y es tiempo de ponerle coto, creo que de la manera más drástica. Si esto va a ir al voto, Presidenta, bueno, contará evidentemente con nuestro voto, pero creo que la consecuencia debe ser que no debe permitirse que funcionarios de menor nivel irroguen la facultad de interpretar la Constitución y de ejercer una suerte de vacatio legis en una ley que ya está dada y está vigente. Gracias, Presidente. Gracias, señor congresista. Y evidentemente los funcionarios, no sé si altos o de mediano nivel, hacen esto, no es primera vez que lo hacen. Al Congreso inclusive lo han inducido a legislar, recuerdo, reiteradamente en materia de las autorizaciones de homologación a los docentes universitarios. Acá hay congresistas que han participado con quien habla, y habiendo señalado expresamente
Y habiendo señalado expresamente la autorización para continuar con la homologación en un determinado periodo y en determinadas condiciones, pues sencillamente nos exigían nuevamente legislar, y el Parlamento tuvo que legislar, si no una, creo que hasta 2 veces adicionales. Lo que dice el congresista Mauricio Mulder tiene absolutamente validez, pero habrá que, en todo caso, actuar de una manera que no se perjudique tampoco la demanda y los derechos de los afectados, ¿no? En este caso, miembros del del Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, sin perjuicio de lo que ha señalado el congresista Mauricio Mulder, la obligación era ponerlo a consideración de ustedes. El congresista Edgar Raimundo y luego el congresista Mayorga. Gracias, Presidenta. Yo coincido plenamente con los fundamentos realizados o expuestos por el congresista Mulder. Sin embargo, es necesario precisar lo siguiente. Indudablemente, los alcances de la disposición 66ª final de la Ley 29.289, Ley de Presupuesto del Sector Público, señala que incluye a los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, si nosotros revisamos con detenimiento todo el capítulo 9 del Consejo Nacional de la Magistratura, obviamente que aquí está en cuestión si el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano jurisdiccional. En eso puede generarse cierto grado de duda e interpretación, y el mecanismo sería pues que a través de alguna iniciativa legislativa se precise ello, porque también es cierto que en la actualidad el CNM se encuentra integrado por 4 abogados, un biólogo, un ingeniero y un médico, y la opinión y la posición jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto a procedimiento que un funcionario de menor rango se quiera arrogar el nivel de interpretación, eso está, y estoy de acuerdo con el congresista Mulder, eso está totalmente mal. En consecuencia, ese es el punto que yo coincido, pero no debe, es necesario que también exprese mi posición, que existe pues una definición. ¿El CNM tiene o no tiene funciones de carácter jurisdiccional? Y si todos sus integrantes, no por la forma de votación, cómo está y cómo se integran conforme al artículo 155 de la Constitución, está también objetivamente expresado. Entonces, en ese sentido, Presidenta, mi opinión es que indudablemente frente a este hecho concreto y frente a una opinión jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas que se arroga competencias que no le son conferidas, las conclusiones están bien dadas. Pero también es necesario precisar que si los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, todos ellos tienen competencia jurisdiccional o no. Entonces eso queda indudablemente para que por iniciativa de algunos congresistas puedan precisarlo en su oportunidad. Gracias, Presidente. Bien, congresista Mayorga. Presidenta, si en efecto ya la disposición complementaria primera de la Ley 29.383 incluía a los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura dentro de los alcances de la 66ª disposición final de la Ley 29.289, Ley del Presupuesto del Sector Público para el 2009. Y naturalmente esta Ley del Presupuesto y esta disposición está firmada por el Presidente de la República y por el expresidente del Consejo de Ministros. Y sin embargo, como señaló el congresista Mulder, funcionarios por debajo del nivel ministerial son los que ponen observaciones. Y esto no es la primera vez, ¿no? Lo que te recordaba en la parte de la homologación para los docentes universitarios de las universidades nacionales, porque ahorita se viene ya anunciando el reinicio de una huelga indefinida a nivel de los profesores universitarios en la Universidad Nacional. ¿Quiénes son los perjudicados ahí? Los estudiantes. ¿Quién es el causante de esto? El Ministerio de Economía y Finanzas. Y además hay otros hechos que también generan todo un conjunto de problemas acá en el país, Presidenta y señores congresistas. Fíjate,
con el pago de las compensaciones por tiempo de servicios, y los interesados se vieron obligados a tener que iniciar procesos judiciales. Y estos procesos judiciales, en alguna medida por la cantidad que se tramitaba en diferentes dependencias públicas, ha dado lugar de que en sucesivas leyes presupuestales se tenga que consignar partidas para pagar en porcentajes pequeños esos derechos sociales, en materia de compensación por tiempo de servicios y en materia de pensiones. ¿A qué vicio se ha llegado? ¿A qué vicio? Yo quisiera que se tome en cuenta. A que si que hay un trabajador que no le han pagado su CTS o no le han pagado sus pensiones, se tiene que ver obligado a iniciar un juicio. Y eso lo dice el funcionario de cualquier dependencia pública. Oye, para tener que pagarte tus derechos, inicia el juicio. Bueno, ¿y esto qué significa, no? Cargar una responsabilidad económica, una responsabilidad de tiempo a los pobres beneficiarios de estos derechos. Y esto tampoco no es justo. Así que desde este punto de vista, señora Presidenta, considero que sí es importante tener en su caso que formular, si es posible, contra el propio ministro de Economía una acusación constitucional, porque no puede ser posible que... No, fíjese, ¿yo por qué le digo esto? Yo, como ministro de Economía, he tratado de entrevistarme en varias ocasiones. Como él siempre está ocupado viajando fuera del país, donde el dueño del presupuesto, no me recuerdo el apellido de este señor, en una ocasión voy, y él mismo me fija día y hora para tener que encontrarnos. Voy y el señor no se presenta. ¿En qué situación quedamos? Quiere decir de que también la función congresal está muy venida a menos. Y si el congresista no es defendido por su congreso, ¿quién lo va a hacer? Esto es sumamente grave y delicado. Y en relación al tema señora Presidenta, creo que siempre ha de ser importante de que en la norma, en las conclusiones que están totalmente favorables, se tenga que establecer que el pago de estos derechos que están en calidad de devengados sea a partir de la vigencia de la ley correspondiente. Esta sería la adición que yo solicito, señora Presidenta, para que no quede y se tenga que pagar solo a partir de esta recomendación o esta interpretación que hace el Congreso, sino desde el momento en que nació el derecho para el pago de este derecho que corresponde a los señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Es todo, Presidenta. Gracias, congresista. Congresista Aldestrada. Brevemente, señora Presidenta. Evidentemente que la primera disposición complementaria de la Ley 29.383 incluye, sin distinción alguna, a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en el grupo de altas autoridades a las que se otorga la asignación especial por alta función jurisdiccional. Este es un asunto, señora Presidenta, que la ley lo prevé expresamente. Sin embargo, con relación a la consulta que se ha formulado por parte del presidente de la Comisión de Fiscalización, el artículo 34 del reglamento dice: las comisiones son grupos de trabajo especializados de congresistas, cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y en particular de los sectores que componen la administración pública. Asimismo, les compete el estudio y dictamen de los proyectos de ley y la absolución de consultas en los asuntos que son puestos en su conocimiento de acuerdo con su especialidad o la materia. Yo creo que al haberse formulado esta consulta, ¿no?, lo ha hecho en la idea de que esta comisión es, diríamos, de carácter especializada y puede dar luces frente a un hecho que, bueno, ha generado una serie de dudas y particularmente diríamos como consecuencia de las observaciones que ha realizado el Ministerio de Economía. Solamente, sí, me pide una interrupción el congresista Mulder. Mauricio Mulder. Solo para aclarar que no estoy criticando al congresista Vega Antonio por haber hecho esa consulta, al contrario, creo que es lo que ha permitido salir de ese tema. Lo que yo digo es que algo no está funcionando en el Poder Ejecutivo para que un parlamentario tenga que hacer ese trámite a efectos de que simplemente se le lea la ley a un funcionario. Eso es todo, señora Presidenta. Al contrario, creo que lo que ha hecho el congresista Vega Antonio es desentrampar un tema que estaba todavía pendiente, ¿no? Sí. Bien. Yo creo que la aclaración hecha con el congresista Mulder ya me
ya me inhibe de seguir haciendo comentario alguno, señor presidente. Gracias. Bien, creo que hemos agotado ya este debate y pasaríamos a votar el informe. Hay una recomendación del congresista Mayorga en el sentido de que se añada ahí una redacción que haga alusión a que la asignación se hará efectiva a partir del momento en que surgió el derecho, con cargo a redacción naturalmente, ¿no? Bien, con esas observaciones, señores congresistas, los que estén a favor del informe evacuado por la Comisión de Constitución, si vas a expresarlo, Abu Gataz, Mayorga, Aldo Estrada, Javier Bedoya, congresista Edgar Raimundo, Mercedes Cabanías, Mauricio Mulder, Alda Lazo, Javier Vallerriestra y Santiago Fujimori, quien además dejó constancia de su presencia, obviamente. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Un predictamen recaído sobre el proyecto de ley 2124/2007, Congreso de la República, sobre instalación de mesas de transeúntes para miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Proyecto presentado por el congresista Gutiérrez, Álvaro Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Nacionalista Unión por el Perú. Modifica a través de iniciativa la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones, en sus artículos 68, 69 y 70. La propuesta forma parte de la lista de proyectos cuyo tratamiento ha sido priorizado a solicitud de los integrantes de la comisión. En este caso, este dictamen que hoy día se presenta propone establecer condiciones necesarias a nivel legal para facilitar el voto de los militares y policías, quienes por su propia labor en muchos casos no se encuentran el día de las elecciones en el lugar donde les corresponde emitir su voto. En esencia, busca fortalecer el ejercicio del derecho al voto a los militares y policías, derecho que ya está reconocido constitucionalmente. Bien, al debate. El congresista Bedoya Vivanco. Gracias, señora presidenta. Yo entiendo el noble espíritu que tiene el proyecto de ley de facilitar, como se menciona, el que los miembros de las Fuerzas Armadas y policiales que son destacados a jurisdicciones distintas en las que habitualmente están, en el día de las elecciones se ven imposibilitados de votar. Pero, sin embargo, señora presidenta, el tema no deja de suscitar muchas interrogantes e inquietudes. La idea es establecer en todo proceso electoral las denominadas mesas de transeúntes. Yo me pregunto, ¿tiene lógica que en un proceso de carácter municipal o de carácter regional existan mesas de transeúntes? Es lógico que quien vive habitualmente, por decir, en Lima, y que circunstancial y temporalmente se encuentra, por mencionar, en Huancayo o Huánuco el día de las elecciones, tenga derecho, no siendo residente, no siendo ciudadano que habita en esa jurisdicción de Huancayo o Huánuco, termine facultado para elegir a las autoridades municipales de esas ciudades o de esos lugares? Evidentemente no. La mesa de transeúntes tendría lógica en los casos de procesos electorales nacionales, por ejemplo, cuando se elige presidente y vicepresidentes de la República, en que siendo los mismos candidatos en cada una de las 25 o 26 circunscripciones electorales, poco importa dónde vote o deposite mi voto, porque son los mismos candidatos a nivel nacional. Pero llevar esto de la mesa de transeúntes a todo proceso electoral, incluyendo las elecciones municipales y regionales, haría lugar a que gente que no radique en un determinado sitio termine eligiendo a quienes van a ser los representantes municipales o regionales de esos lugares. Se nos dice que el proyecto tiene otro
que por eso es que se pide que los comandos correspondientes, con 90 días de anticipación a las elecciones, informe cuál va a ser el personal que va a ser enviado fuera de su sitio habitual, a los efectos de que con la debida antelación se puedan constituir allí las mesas de transeúntes y se puedan mandar a esos lugares las cédulas de votación que tendría que emplear ese personal en su lugar de origen. Vale decir, si yo soy un miembro de la Fuerza Armada o de la Policía que radico en Lima y que debo en consecuencia votar en el distrito de Surco, provincia de Lima, y soy destacado a Huancayo, entonces, como saben que el día de las elecciones yo voy a estar en Huancayo, enviarían las cédulas que yo utilizaría en el distrito de Surco para que pueda ejercitar mi voto. Esa es la interpretación que algunos están dando, y nada más absurdo de ello, porque entonces basta ver dónde vive cada uno y quiénes votaron por tal distrito para que entonces se sepa qué miembro de la Fuerza Armada o de la Policía emitió ese voto, con lo cual el secreto del voto queda distorsionado. No debemos olvidar, señora Presidenta, que el propio texto del artículo 69 que se está sugiriendo, se está proponiendo y que se encuentra en el dictamen, dice que se permitirá la instalación de mesas de transeúntes de manera excepcional en las elecciones de distrito electoral múltiple que incluyan a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sí, o sea, pone como condición, si el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, previa evaluación coordinada, consideran que esta medida es viable técnica y logísticamente y se justifica por el número de electores. En consecuencia, están poniendo como una condición para la instalación de esta mesa que ambos organismos, previa coordinación, hayan hecho la evaluación y indiquen que es viable técnica y logísticamente. Y no podemos desconocer, señora Presidenta, que entre el material que se nos ha entregado está precisamente el informe de la OMPE, en donde de antemano el informe que corre en expedientillo que se nos ha alcanzado señala claramente: entre sus conclusiones, la mesa de transeúntes resulta inaplicable en procesos electorales con distrito electoral múltiple. Existen diversos problemas en la conformación del padrón electoral para una mesa de transeúntes, tanto sobre los plazos legales como sobre las partes operativas y logísticas que implican organizar una elección. Existe el riesgo de poder identificar las preferencias electorales de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional al conformarse la mesa de transeúntes, por lo que se vulneraría el principio constitucional del voto secreto. El dictamen, en consecuencia, señores, está condicionando la instalación de estas mesas al acuerdo previo de ambos organismos, el Jurado de Elecciones y la OMPE. Y de antemano la OMPE ya nos está diciendo: esto es inviable, no se puede hacer en elecciones de distritos electorales múltiples como son las elecciones parlamentarias, municipales y regionales. Yo no entiendo entonces para qué insistir en el tema, y yo no entiendo tampoco, en base a estos argumentos, por qué el predictamen que se nos alcanza opina favorablemente por el proyecto, por la aprobación del proyecto, cuando tiene todas las opiniones adversas. Razón por la cual, señora Presidenta, mi voto va a ser en contra del proyecto por las razones técnicas que la OMPE ya nos está advirtiendo y que yo he explicado en estos pocos minutos. Otro congresista desea hacer uso de la palabra. Si no, vamos de frente. Hola, dejo constancia que está presente el congresista Raúl Caso Estañaro. Y Marta Moyano estuvo acá y me pide
por segunda vez dejar constancia, para los que no escucharon, que ella ha estado acá al inicio. La solicitud me ha hecho el congresista Edgar Raimundo. Hay quórum, porque esa ya es una decisión del presidente que dirige el debate en estos momentos. Me pidió igual Edgar Raimundo que deje constancia que está yendo a la Comisión de Presupuesto. Bien, podemos avanzar porque si en esto no hay acuerdo, de una vez no hay que tener miedo, rechazar y archivar. Así es como dice el congresista Mayorga, no quiere hablar, pero así. Bien, pues vamos al voto mejor, para eliminar el tema y aligeramos la agenda de la comisión. Los señores que estén a favor, si no hace expresarlo, nadie. Los señores que estén en contra, por unanimidad, al archivo. Correcto. Me pide, y dejo constancia, me pidió la congresista Marta Moyano, y yo creo que podemos acceder a su solicitud, que el siguiente proyecto que tenemos en agenda pudiera, que trata sobre la reforma del Código Procesal Constitucional, exactamente sobre el artículo 51, una modificación, si pudiéramos acceder a su solicitud de diferirlo para la próxima sesión. Si ustedes estarían de acuerdo, no tendríamos nada más que tratar. Señores congresistas que estén a favor, si van a expresarlo. Laura, perdón, vamos a retroceder. Hemos pedido con toda gentileza, recogiendo una solicitud de Marta Moyano, si pudieran dejar pendiente, quizá porque ya tiene que hacer pues importantes aportes y tiene interés en debatir este tema, que está referido al proyecto 3432 sobre modificaciones al Código Procesal Constitucional en el artículo 51. Reitero, si pudiéramos tratarlo la próxima sesión. Entendí que había anuencia para ello, salvo que el congresista Bugatás no esté de acuerdo, entonces deja constancia de su desacuerdo, pero los demás congresistas están de acuerdo, entonces levantamos la sesión, no sin antes pedir dispensa del trámite de aprobación de el acta, perdón, como está, para ejecutar los acuerdos tomados. No, pues estamos reservándolo. A ver, ¿cuál, señor congresista? Gracias. En la sesión pasada aprobamos el subgrupo de trabajo encargado de ver el tema de el control político sobre los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados. Nombramos 2 miembros y hoy mismo, y le agradezco mucho al congresista Bugatás, el congresista Aldo Estrada aceptó integrar el grupo, con lo cual el grupo, no como presidente, como miembro, exactamente. Entonces, pediría, Mauricio Mulder, si te puedes quedar, pediría por favor ratificar esta propuesta recaída en la integración al grupo especial de trabajo sobre lo que he mencionado, y si lo ponemos a votación, los que estén a favor, si no hace expresarlo, a Bugatás, Mayorga, Aldo Estrada, congresista Bedoya, Vivanco, Mercedes Cabanillas, Caso Estañaro, Mauricio Mulder, Aldo Estrada, Santiago Fujimori y Santiago Fujimori y Javier Vallarriestra. La estoy casando con Estrada. Bien, señores congresistas, ahora sí votamos la dispensa del trámite de aprobación de acta para ejecutar los acuerdos tomados. Los que estén a favor, si no hace expresarlo, unanimidad. No hay nadie en contra. Gracias. Se levanta la transmisión en vivo desde la sala 1 del edificio Víctor Raúl, allá de la Torre, donde acaba de concluir la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, que aprobó por unanimidad un informe acerca de una consulta respecto a la asignación especial de alta función jurisdiccional a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Igualmente envió al archivo la propuesta de ley que modifica la Ley Orgánica de Elecciones a fin de facilitar el ejercicio del derecho de sufragio a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, que ya está reconocido constitucionalmente, sin embargo generaría costos y hay informes técnicos de los organismos electorales en contra. Eso es todo lo que tenemos que informar. Continúe con nuestra programación. Este texto contiene todo lo avanzado en ese periodo sobre la reforma integral a la Constitución del 93. Es importante porque se señala el destino de cada uno de los artículos que fueron presentados y sustentados ante el Pleno en esa oportunidad y que mereció, en la mayoría de los casos, votación, con señalamiento de si fue votación positiva, alcanzó el porcentaje reglamentario para constituirse en una primera votación de reforma, o si no alcanzó, o si quedó pendiente
de votación en los plenos de esa fecha. Hemos coordinado ya en privado con los señores congresistas. También debo informarles que obra en la documentación que tiene una carta del ciudadano Marco Guaco sobre presunto plagio que viéramos en una sesión anterior. El señor Guaco, quien denunciara este caso, ahora manifiesta mediante esta carta recepcionada el 17 de septiembre que se encuentra satisfecho por las excusas presentadas por un ex asesor de la comisión, dando por superado completamente el incidente. Si pudieran repartir, si es que no tuvieran... ya lo tienen, correcto. No sé si desean que se dé lectura a la carta, ¿no hay necesidad? Perfecto. Entonces, caso superado por la carta que envía proyecto de ley, competencia para conocer demandas de amparo contra resoluciones judiciales, norma a modificar el Código Procesal Constitucional y proyectos de ley de renovación parcial de congresistas. La norma a modificar es el artículo 90 de la Constitución vigente, la del 93. También figura la designación del tercer integrante del grupo de trabajo encargado de la revisión de los decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados. Está en uso la palabra la titular de la comisión. Escuchemos. El Congreso de la República, que es un libro memoria de la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, como era entonces, correspondiente al periodo 2001, 2002 y 2003. Y es una reunión de coordinación que tendremos alrededor de estos puntos. Debo también informar, señores congresistas, que se ha coordinado con la Comisión de Justicia para la presentación de la señorita defensora del pueblo, quien viene a sustentar el informe anual correspondiente al año 2008 y que será efectuado el próximo martes 6 de octubre en una sesión conjunta con la comisión referida, Justicia y Derechos Humanos. Esta reunión se va a llevar a cabo en la sala Raúl Porras Barrenechea. Ya se ha confirmado la presencia para tal efecto de la defensora del pueblo, la doctora Beatriz Merino. Gracias, Rocío. Muy buenos días. Estamos en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Aya de la Torre, donde se ha dado inicio a la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la legisladora Mercedes Cabanillas Bustamante. Según la agenda, en la orden del día figuran las opiniones consultivas solicitadas a este grupo dictaminador, el informe sobre los alcances de la Ley 29.383 respecto a la asignación especial por alta función jurisdiccional a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. De igual forma, los predictámenes referidos a la instalación de mesas de transeúntes para miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. La norma a modificar la Ley Orgánica de Elecciones,